Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. ¿Estamos listos para recibir palabra de Dios? Vamos a darle un fuerte aplauso al que merece honra y al que merece honor. Vamos a declararlo con todo nuestro ser. Alabanzas, alabanzas al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno. Es maravilloso. Sean bienvenidos todos a la casa de Dios. Le damos la bienvenida a las personas que están con nosotros a través de las redes sociales. Bendecimos sus vidas, mis hermanos, y estamos ya listos, estamos ya preparados para recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Así que yo le voy a pedir que levante sus manos en acción de recibir en este momento para que podamos orar. Amado Padre Celestial, te damos la gloria y te damos la honra, te damos la alabanza porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das la bendición de poder estar contigo, de poder recibir el mensaje de tu palabra. Hoy declaramos, Señor, que ninguna arma forjada en contra de nosotros prospera. Derribamos toda herramienta del maligno, toda operación de las tinieblas queda quebrantada y sometida bajo los pies de Jesucristo. Declaramos que todos y cada uno de nosotros somos llenos, revestidos del poder de Dios, revestidos de la gracia y del favor del Señor. Estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Declaramos, Señor, que esta es una atmósfera de gloria, una atmósfera de bendición. Todos y cada uno de nosotros en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, desde ya somos saciados y somos impartidos por tu presencia, eterno Dios. Declaramos que la sangre del Cordero cubre nuestras vidas, la sangre de Cristo cubre este lugar por dentro, por fuera y sus alrededores. Declaramos que ninguna operación satánica puede prosperar porque tú, oh Dios, gobiernas y reinas en este lugar y en nosotros, en el nombre de Jesús. Rendimos todo nuestro ser, nuestra mente, emociones y voluntad bajo tu señorío, Señor. Rendimos nuestras vidas mismas ante el trono de tu gracia para que seas tú glorificándote en cada uno de nosotros y trayendo a nuestra vida la palabra que necesitamos, la impartición que estamos necesitando el día de hoy en el poderoso nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que día a día puedas forjar en nosotros el carácter de Cristo y podamos manifestarnos en el poder de tu reino, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo salvación, manifestando tu reino, tu gobierno en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios hoy? Estamos contentos de poder celebrar una vez más el nombre de Jesús. Y una vez más vamos a recibir el consejo de la palabra. Yo quiero que usted pueda prestar atención al mensaje que Dios nos trae el día de hoy. Nos va a llevar a reflexionar. Y la palabra del día de hoy le he titulado Ejercicios de Carácter. Diga conmigo, ejercicios de carácter. Vamos a ir a la escritura, al libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 24 al 25. Buscamos todo Gálatas, capítulo 5, del versículo 24 al 25. Lo tenemos. Dice la palabra de Dios: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y vamos a ir ahí más adelante a Gálatas capítulo 6, del versículo 7 al versículo 8. Gálatas capítulo 6, del versículo 7 al versículo 8. Dice la Escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sabemos, hermanos, por la palabra y por los tiempos que estamos viviendo, que estamos en los postreros días.
vital para nosotros como la iglesia de Cristo que nos preparemos. Dice la palabra que Dios viene por una iglesia sin mancha, sin contaminación, sin mancha ni arruga. Y en pro de eso nosotros tenemos que estar preparándonos como iglesia, tenemos que estarnos limpiando para que no haya mancha alguna en nuestro vestido, para que no haya arruga en nosotros, de tal forma que nosotros podamos estar preparados para ese glorioso día en que el Señor arrebatará a su iglesia, sobre la cual no ha hecho falta el aceite sobre su cabeza y siempre mantiene sus vestidos blancos. Amén. ¿Cuántos de aquí son esa iglesia? ¿Estamos listos para irnos con el Señor? Y quiero enfocarme precisamente en esta palabra, en la palabra mancha. Todos sabemos que la palabra mancha denota algo sucio, denota suciedad. Es lo opuesto a lo limpio y está relacionado íntimamente con lo que es el pecado. Son aquellas cosas que nos llevan a hacer lo opuesto a lo que Cristo nos mandó en la Escritura. Esas son manchas en nuestros ágapes, como dice la Escritura, son manchas en nuestros vestidos. Por lo que se vuelve importante que nosotros vigilemos muy de cerca nuestro carácter, que evaluemos nuestro crecimiento, que evaluemos todo lo que hemos logrado avanzar y que también nos revisemos si definitivamente Cristo está siendo más notorio a través de nuestras acciones y a través de todo lo que nosotros tenemos por delante. Nuestro carácter juega un papel muy importante en todo lo que hacemos. Nuestro carácter nos convierte en personas que edifican o personas que destruyen. Nosotros podemos ser personas que construyen con la fe o podemos ser personas que están demoliendo, que están destruyendo, que están quebrantando. No podemos ser de ambos lados. O somos de los que edificamos o somos de los que demolemos. Si queremos ser de las personas que la Escritura establece, si queremos ser personas de fe, tenemos que crecer siendo edificadores del reino de Dios. Tenemos que crecer hacia adentro primeramente, echar raíces en nuestro carácter de tal forma que Jesucristo pueda ser notorio en nuestras vidas. Tenemos que morir al yo. Tenemos que morir a las pasiones juveniles, tenemos que morir a muchas cosas para que Cristo sea notorio y sea glorificado en nuestras vidas. Sabe que las acciones que usted tiene, la forma en la que usted habla, desnuda completamente su persona, lo muestra tal cual es usted. Si usted tiene el lenguaje de Cristo, Cristo va a ser notorio, pero si su lenguaje está corrompido, si su lenguaje tiene manchas, entonces usted no va a mostrar a Cristo por ningún lado. Hoy hablaremos de aspectos puntuales que nosotros debemos ir moldeando en nuestro carácter para ir creciendo precisamente en la imagen de Dios en nuestras vidas. En primer lugar, hermanos, nosotros tenemos que pensar antes de actuar. Quiero que vayamos a 1 de Samuel, capítulo 13, del versículo 9 al versículo 14. 1 de Samuel, capítulo 13, del versículo 9 al versículo 14. Vamos a esperar que todos lo tengan para que lo podamos leer juntos. 1 de Samuel 13, del 9 al 14, dice la palabra de Dios. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto.
Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Mire qué importante. A Saúl no le correspondía levantar el holocausto para que la gracia y el favor de Dios estuviese sobre el pueblo. Esa responsabilidad era del profeta Samuel. Sin embargo, dice la Escritura que Saúl actuó, se apresuró y levantó ese altar al Señor. E hizo locamente porque desobedeció al mandamiento del Señor. Y esto es lo que sucede muchas veces con nosotros. No sabemos controlar nuestros impulsos, nos desesperamos, entramos en ansiedad y comenzamos a actuar locamente. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos ser conducidos por nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso, es perverso más que todas las cosas, dice la Escritura. Habla también que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Por lo que si nosotros queremos crecer en el carácter de Cristo, tendremos que aprender a controlar nuestros impulsos. Si nosotros actuamos siempre en base a nuestros impulsos, nos vamos a equivocar muchas veces y vamos a actuar con locura. Nos vamos a salir de la voluntad de Dios, nos vamos a salir del mandamiento del Señor porque no estamos pensando en lo que estamos haciendo. ¿Sabe cuál es el mayor problema que tenemos muchas veces nosotros como seres humanos, y tenemos que reconocerlo para ser libres y arrancar esta raíz de nosotros que nos está estorbando? El mayor problema que nosotros tenemos es que primero actuamos y luego pensamos. ¿Verdad que sí? Como decimos en buen catracho, primero metemos el pie y después estamos viendo cómo lo sacamos. ¿Verdad? Pero lo cierto es que la palabra de Dios nos habla que nosotros no debemos actuar de esta manera. Este es un ejercicio de carácter que nos va a llevar a morir al yo. Independientemente que las personas nos fuercen, que las circunstancias nos presionen, nosotros tenemos que permanecer siendo de una sola pieza. Tenemos que permanecer siempre glorificando al Señor y no actuar en base al enojo y no actuar en base a los impulsos carnales que muchas veces guían nuestras decisiones. Tenemos que romper completamente con esa atadura y comenzar a tranquilizarnos en esos momentos de presión, en esos momentos de tensión, comenzar a reflexionar, comenzar a ver como las águilas, comenzar a ver desde las alturas, para que no seamos nosotros la presa del diablo, sino para que la presa de nosotros sea el diablo. Nosotros no fuimos diseñados para caer en las trampas del maligno. Nosotros fuimos diseñados para vencer y para quebrantar las artimañas y las obras del diablo. Dice la Escritura: no ignoren sus maquinaciones. Si nosotros queremos actuar en base a la Escritura, vamos a tener que tomarnos una pausa en esos momentos de presión, en esos momentos de tensión. ¿Usted quiere reconocerse tal cual es usted? Mírese e identifíquese en los momentos de presión. ¿Cómo usted reacciona frente a la presión? ¿Cómo usted reacciona cuando tiene personas a su alrededor que lo están empujando y que le están diciendo: hace esto, hace lo otro? ¿Cómo reacciona usted? ¿Usted piensa antes de actuar o actúa por aquellos que lo están impulsando o por aquellas cosas que lo están motivando a tomar ciertas decisiones? Como hijos de Dios, nosotros tenemos que tener claro: nuestra forma de actuar tiene que honrar a Dios en todo momento. Y aunque el mundo y Raimundo se enojen, aunque las personas a nuestro alrededor no estén de acuerdo, yo debo permanecer arraigado en la Escritura, porque si yo permanezco en la palabra, aunque venga lo que venga,
seré derribado, no seré quebrantado, no seré humillado, porque la verdad siempre saldrá ganando, porque la verdad siempre será vencedora. La mentira te llevará a la humillación, al fracaso, a la derrota. La verdad te llevará a sitios de luz, te llevará a ser lámpara, te llevará a ser más que vencedor. Por lo tanto, permanece en el fundamento que se te entregó, permanece en el carácter de Jesucristo. No te salgas de allí, permanece arraigado de Cristo, sé celoso del mandamiento que te ha sido entregado por medio de las Escrituras y pelea ardientemente por tu fe, que nadie te arrebate lo precioso que ha sido sembrado por medio de Cristo en tu espíritu. Vela, sé celoso por ello, no permitas que te sea arrancado y que te sea robado. Tienes que comenzar a pensar antes de actuar. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que Judas traicionó a Jesús, lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Y sabe qué pasó? Que Judas pensó hasta que ya lo había traicionado. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Él terminó ahorcado. ¿Por qué? Porque primero actuó y luego pensó. ¿Y cuál es la línea correcta? Primero debemos pensar y luego debemos actuar. ¿Sabe que la persona que se mueve en el carácter de Cristo y que se mueve en la sabiduría de Dios muchas veces podría ser considerado como alguien tonto, como alguien débil? Pero lo que no sabe esa otra persona es que usted está viendo en otra dimensión. Usted ya no está viendo de aquí a ese espacio, usted está viendo hacia el otro lado. Usted ya dimensionó lo que eso le podría provocar si usted reacciona de una manera equivocada. Entonces, el pensamiento antes de actuar debe de llevarnos a evaluar todo lo que va a provocar si yo tengo una acción X, una acción determinada. Amén. Hay muchas personas que lo van a querer a usted provocar a la ira, provocar al enojo. Hay muchas personas que lo van a querer a usted sacar de quicio. No deje que nadie le robe su paz. Dice la palabra del Señor que Cristo da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Deje que el diablo ladre, deje que el diablo grite. Usted permanezca en la paz, usted permanezca en el lugar que Cristo le dio, permanezca en el fruto, porque parte del fruto del Espíritu Santo es la paz. ¿Sabe si hay algo que trastorna completamente el pensamiento del diablo? Es que no lo pueda mover como absolutamente nada. Es que eso lo pone de correr. Cuando usted es una persona templada, cuando es una persona que permanece en su sitio y no es movido por esas manipulaciones infernales, el diablo no sabe más qué hacer con usted. Porque usted tiene el pensamiento de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo aquí? Amén, amén. Las personas que no tienen el pensamiento de Cristo actuarán en base a sus impulsos negativos. Y aclaro, no es que todos los impulsos sean negativos. Hay impulsos que quizás te llevarán a hacer lo correcto, pero esas ya serán inspiraciones divinas. Pero no es el todo de las cosas. Debemos nosotros ser analíticos, reflexivos y tener discernimiento sobre todas las cosas y sobre todas las decisiones que nosotros vamos a tomar. ¿Sabe que también cuenta la Escritura que Sansón se casó con una filistea? Él sabía que no tenía que casarse con una filistea, pero es que él dijo: es que esta es la que me gustó, es que de esta es la que me enamoré. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Luego de que él se casó con esta filistea, cuenta la palabra de Dios que ella lo persiguió hasta reducir su alma a mortal angustia. Y le dijo: dime cuál es el secreto de tu fuerza. Y tanto le insistió que al final le reveló que su pelo era el secreto de su fuerza. ¿Y cómo terminó Sansón? Terminó sin pelo, terminó sin autoridad, terminó sin manto, terminó sin llamado, le sacaron los ojos, lo llevaron como esclavo a moler granos. Imagínese usted. Y también terminó muerto. ¿Por qué? Porque primero actuó y luego pensó.
Y le dijo al Señor cuando se encontraba ya como esclavo, cuando ya le había crecido nuevamente el pelo: Señor, escúchame, ten misericordia de mí, dame la fuerza para poder derribar esta estructura y que mueran todos estos. Y el Señor lo escuchó y derribó esas columnas, y dice la palabra que todos los que murieron ahí fueron más de todos los que él había matado en toda su vida. Pero sabe, cuando nosotros, hermanos, no tenemos conciencia de cómo estamos actuando, si Dios a usted le ha dicho: no te vayas por ahí, no te cases con ella, si Dios te dice no es con ella, si Dios te dice no es con él, ¿por qué tienes que estar actuando en dirección contraria a lo que Dios ya te dijo? Si Dios te dijo ese no es el camino, ¿por qué tú insistes en ir por el camino torcido? Muchas personas están en el fracaso aún estando en la iglesia porque optaron por desobedecer a Dios y pensaron hasta que ya habían actuado. Dice la palabra en Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es perverso y engañoso. En Proverbios capítulo 23 versículo 7 dice que tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Por lo que si nosotros queremos tener un pensamiento crítico, un pensamiento orientado en base a la Escritura, tenemos que llenarnos del pensamiento de Dios. Tenemos que llenarnos de ese pensamiento que nos va a guiar a tener la voluntad de Dios en nuestras vidas. Debemos dejar de tener el temor de actuar de manera prudente, de actuar de manera respetable y de actuar con el fruto del Espíritu Santo. Porque ¿sabe cuál es el problema? Que cuando a nosotros nos dicen ciertas cosas, nos pullan el chip, el botón del orgullo. Y entonces sentimos que ya nos jalaron el pelo, entonces sentimos que ya, dice la gente, se me salió el Martínez, se me salió el Ordóñez. Y hay otros que dicen en Honduras, se me salió el indio. Dice. ¿Sabe qué fue lo que se le salió? Ay, el Señor dice: piensa antes de actuar para que te vaya bien. Piensa antes de actuar para que te vaya bien. Entonces es importante que nosotros dejemos de relacionarnos con ciertos calificativos. ¿Sabes qué? Uno de los mayores problemas que nosotros tenemos es que nos sentimos identificados con lo que es incorrecto. Y hasta sacamos pecho y sacamos frente y nos sentimos orgullosos de decir: el que me busca me encuentra, papá. Sí, nos sentimos orgullosos de decir: el que me busca me encuentra. Es que yo no tengo pelos en la lengua. Es que yo nací de mecha corta. Es que cuando yo me enojo no pienso. Ay, es que si para impulsivos yo soy el número 1. Entonces sacamos pecho con este tipo de cosas y entonces decimos: es que yo soy así y el que me quiere me tiene que aguantar, me tiene que amar tal y como soy. Déjeme decirle una verdad de Dios, y es que esos pensamientos son mentiras del diablo. Diga conmigo: rechazo esos pensamientos mentirosos. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te dice hoy: tu pensamiento condicionará tu carácter, tu pensamiento formará tu carácter, tu pensamiento te llevará a actuar en base a ello. Por eso el Señor nos está diciendo hoy: cuida muy bien lo que estás pensando. Cuida muy bien lo que está pasando por tu mente. Cuida muy bien de no ser impulsivo, de no actuar bajo el furor, bajo el enojo, de no actuar bajo la envidia, de no actuar bajo el celo, porque esas son artimañas del diablo. El Señor te dice hoy: no ignoréis las artimañas del diablo. Tienes que aprender a vencer el mal con el bien. Tienes que poner mi pensamiento en tu pensamiento, pensar en lo bueno, en lo puro, lo honesto, lo amable, lo verdadero, en todo aquello que hay virtud. Si algo digno de alabanza, en eso voy a pensar. ¿Cómo reconozco que estoy pensando
pensando mal? ¿Cómo reconozco que estoy actuando mal? Revise sus motivaciones. Amén. Revise sus motivaciones. Mire lo que dice Eclesiastés, capítulo 10, del versículo 1 al versículo 3. Eclesiastés, capítulo 10, del versículo 1 al versículo 3. Vamos todos ahí para que leamos esta importante cita bíblica. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1 al 3. Dice la palabra: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta ¿qué? Cordura, y va diciendo a todos que es necio. Dice la palabra de Dios que el necio al instante da a conocer su enojo. ¿A cuántos Dios nos está hablando hoy? Dice la palabra entonces que el necio al instante da a conocer su enojo. Entonces, en otras palabras, Dios nos está diciendo: tienes que reflexionar, tienes que hacer un alto, tienes que comenzar a evaluar lo que está sucediendo, y cuando ya hayas evaluado y cuando ya hayas pensado las cosas, entonces actúa. ¿Sabe? Jesús nos dio ejemplos poderosos de esto, y cuando a él estaban incitando y le decían: haznos un milagro, haznos una señal, dice la palabra que él guardó silencio. ¿Por qué guardó silencio? Porque Jesús estaba viendo mucho más adelante. Él ya había visto todas las posibilidades, él ya sabía cómo podía responder esa gente. Si él respondía, entonces decidió callar, porque consideró que no era necesario presentar defensa en ese momento. Hay momentos en los que usted tendrá que estar callado, y la gente podrá pensar que usted es débil, que usted es cobarde, que usted es un dejado, pero lo que está pasando es que usted ya está viendo hacia el otro lado, es que usted ya cruzó el río, es que usted no está allá en el sitio del fracaso, usted está allá en la posición de la victoria, donde aquellos que se dejan conducir por la carne no pueden ver, pero que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios lo pueden ver, lo pueden lograr, lo pueden alcanzar. Aleluya. El Hijo de Dios tiene la vista de un águila, el Hijo de Dios puede ver más allá, el Hijo de Dios puede llegar al otro lado del Jordán, en tanto los otros se ahogarán a causa de sus impulsos y a causa de seguir sus propias concupiscencias. Renovarse y estar dispuestos a evolucionar con la palabra y el Espíritu Santo nos llevará poco a poco a morir al yo. ¿Cuántos están dispuestos a hacer ejercicios de carácter a partir de hoy? Voy a ejercitarme, hoy voy a ejercitar mi carácter, voy a comenzar a pensar antes de actuar. Por eso dice el Señor en la palabra: acércate más para oír antes que para hablar. ¿Por qué? El Señor te dice: tienes que crecer aquí, tienes que crecer internamente, tienes que crecer con el pensamiento de Dios, tienes que renovar tu pensamiento, poner un pensamiento grande, el pensamiento de la palabra del Señor. Amén. Entonces, en primer lugar, hermanos, necesitamos pensar antes de actuar. En segundo lugar, otro ejercicio de carácter que nosotros tenemos que practicar es no culpar a los demás de nuestros errores. Ay, es que en esto muchas de estas cosas nos tocan. Vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 3 del versículo 11 al versículo 13. Génesis capítulo 3, del versículo 11 al versículo 13. ¿Lo tenemos?
Dice la palabra de Dios. Y Dios le dijo a Eva: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Aquí estaba hablando con Adán y Eva, ¿verdad? Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? Yo me lavo las manos, ¿verdad? Y entonces el hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la culebra. Le aseguro que si el diablo tuviese que tirarle la bola, se la tira también. Porque nos gusta lavarnos las manos antes que aceptar nuestra responsabilidad en el problema, en el asunto. Los padres que están aquí, cuando los hijos han cometido un error y van a regañarlo, entonces no es que si es que es lo que me dijo, es que el otro. ¿Sí o no? Nos gusta lavarnos las manos. No queremos asumir las responsabilidades de nuestros actos. Entonces tenemos que meditar en esto. La evasión y el escapismo son los mayores enemigos de nuestro crecimiento. Si queremos tener el carácter de Cristo, tenemos que aprender a aceptar nuestra responsabilidad en aquellas cosas en las que nosotros nos hemos equivocado. Esto habla de crecer internamente, de echar raíces bíblicas desde adentro para que yo pueda mostrar afuera lo que yo he sido impartido de parte de Dios. Muy bien, nuestro carácter en Cristo tiene que ser siempre el mismo, sin importar el caos, la adversidad, la demanda, la presión o lo tenso del asunto. Necesitamos pensar muy bien en esto y pedirle a Dios ayuda. Yo creo que todos aquí tenemos ciertos problemas de carácter. ¿Cuántos están conmigo? Levante la mano si usted reconoce que necesita ayuda en su carácter. Levante así su mano. Diga conmigo: Dios Todopoderoso, necesito de tu ayuda. Necesito doblegar mi carácter delante de ti. Hoy reconozco que te he fallado y pido, Señor, que me ayudes para que yo pueda dar pasos de acción que me lleven al cambio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Decí un aplauso porque hoy comenzó usted el primer paso. Entonces, hermanos, trabajar con nosotros es completamente y totalmente posible si estamos dispuestos a hacerlo. Necesitamos pedirle ayuda a Dios, tomar un plan de acción a través de la oración, a través del ayuno, para que de esta forma podamos crecer espiritualmente y podamos crecer también en el carácter de Cristo. Tenemos que comenzar a tomar esa bola que le estamos tirando a otro y decir: Señor, yo reconozco que esto que pasó fue mi culpa. Tomo la responsabilidad, te pido perdón, me arrepiento. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos excusamos, esas excusas son como trapos de inmundicia delante de Dios. Porque eso es falta de carácter. Dios quiere que nosotros tengamos carácter para asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Si usted falló, si usted pecó, si usted se enojó, si usted le gritó a su pareja, si usted se descontroló, si usted se descompuso, si usted actuó locamente, reconozca su error. Amén. Amén. Reconozca su error. ¿Sabe? Hay momentos en los que hay personas que me han lastimado fuertemente. Y a mí me resulta muy fácil perdonar. Pero ¿a cuánto les ha pasado que cuando hay herida sobre herida y herida sobre herida, como que a veces a uno le cuesta un poquito soltar eso? ¿A cuánto les ha pasado? Como que le cuesta un poquito porque hay herida sobre herida. Y es que eso que ponen la herida como que la hacen más profunda, ¿verdad? Como que agarraron un cuchillo y abrirla más. Pero
Nosotros vamos a aprender a tener el pensamiento de Cristo, aquel que dice, ¿cuántas veces tenemos que perdonar, maestro? Hasta 70 veces 7. Amén, vamos a tener que perdonar. ¿Sabe? La humillación es parte importante del trato al ego y al orgullo que cargamos. ¿Sabe que nosotros nos equivocamos más de lo que nos gustaría reconocer? ¿Por qué? Tenemos un ego, tenemos un orgullo que no queremos doblegar. Queremos mostrar apariencia de piedad cuando somos lobos. Queremos mostrarnos como ovejas cuando somos devoradores. Nosotros debemos ser la imagen de Jesús en todo momento y tenemos que ser gente de una sola pieza. Esto no significa que usted va a ser la plenitud de la perfección. Lo que significa es que usted estará siendo perfeccionado. Amén. De tal forma que la gente en su familia ya tiene que ir viendo cambios. Usted no puede ser el mismo de un mes anterior, porque significa entonces que usted está estancado. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, tenemos que comenzar a dejar de tirarnos la bola unos a otros. No tenemos que perder la oportunidad de crecer. Tenemos que comenzar en este tiempo a meditar muy bien en lo que estamos haciendo y a decirle, Señor, hoy tomo la responsabilidad de mis acciones, te pido perdón, me humillo a ti. Y vaya y pida perdón a esa persona a la que usted le falló. Cuando yo he tenido esas heridas profundas que le menciono, yo he orado al Señor y le digo, Señor, ayúdame porque me duele. ¿Cuántos le han pedido ayuda al Señor cuando le han herido así fuertemente? Yo le he dicho, Señor, ayúdame porque me duele. Sáname, Señor, porque siento que me duele. Y el Señor lo sana. Y el Señor lo libera. Porque todo es querer. Pero sabes, hay algo poderoso, es que cuando esa persona que le ha fallado viene y le pide perdón, hay una sanidad tremenda. ¿Verdad que sí? ¿Sabe que yo he recibido de personas que de repente me han lastimado y me han dicho, perdóneme, hermano? Yo he sentido que realmente una carga se me quitó. Y yo, donde no miraba posibilidad, ahora puedo ver una gran puerta de posibilidades, de oportunidades y de grandes cosas en el Señor. Amén. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuántos reconocen de aquí que usted le ha fallado a gente en su familia, a gente cercana? Levántela bien, sáquese ese orgullo y diga, sí, yo he actuado mal, me he equivocado, he hecho y he actuado mal. Entonces diga conmigo, Señor, hoy me humillo completamente a ti. Reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado, Señor. Ya no voy a evadir mi responsabilidad. Sáname, libérame, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser mejor. Yo quiero ser más como tú, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero hablarle de aspectos muy importantes en los cuales nosotros debemos meditar, que tenemos que atender para que podamos reconocer nuestros errores. ¿Cuántos quieren saber? En primer lugar, el primer aspecto puntual que debemos atender para reconocer nuestros errores es, número uno, reflexión en la forma en la que usted está hablándole a los demás. Reflexión en la forma en la que usted está hablándole a los demás. ¿Cuántos han reconocido que hay personas a las que les hablan toscamente, rudamente, pesadamente? ¿Cuántos han reconocido eso? Porque hay gente que de repente nos saca de quicio, ¿verdad que sí? Hay gente que nos saca canitas, aunque no tengamos aquí naturalmente, ¿verdad? Hay gente que nos saca las canitas. Pero cuando nosotros aprendemos a ver desde el escenario bíblico y comenzamos a reflexionar, comenzamos a meditar en la forma en la que estamos hablando con los demás, comenzamos a dar pasos de acción que nos lleven a tener un cambio en la forma de relacionarnos con estas personas. Y aunque sea un ejercicio de prueba y error, intente hasta que lo logre. Amén.
¿Cuántos lo van a intentar a partir de hoy? ¿Y cuántos saben que no solo se trata de intentar, se trata de hacer, se trata de llegar? Diga conmigo, yo voy a llegar a la meta. Yo voy a llegar a la meta. Yo voy a llegar a la meta. Yo voy a cambiar la forma en la que le estoy hablando a los demás. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe si hay algo que puede conmocionar poderosamente a esas personas? Es que usted le pague con bien. ¿Sí? A esa persona que usted no le quiere llevar la comida a la cama, llévesela. Porque dice el Señor, amen a vuestros enemigos, porque entonces van a ser como vuestro Padre, van a ser como Dios, ¿verdad? Venciendo el mal con el bien. Amén. Entonces, como parte del ejercicio que nosotros vamos a hacer en esta temporada en nuestras vidas, es que vamos a comenzar a tener cambios con aquellas personas con las que somos bruscos, con las que somos toscos. En el lenguaje millennial de hoy diría el tóxico, la tóxica. Así dice la gente. Ese es el lenguaje. Pero en el lenguaje de nosotros, esa persona con la que usted habla dura y pesadamente, comience a actuar de una manera gentil, bondadosa, buena. Porque aunque la otra persona le responde mal, usted no está perdiendo su alma. Usted se está ganando tesoros en el cielo donde no hay orilla y no hay orilla, ¿cómo es? Perdón, ya se me olvidó, perdón. No hay orilla ni polilla que corrompa, perdón, hermanos. Entonces, vamos hoy a reflexionar en esto y vamos a comenzar a actuar. Vamos a comenzar a caminar de esta forma y vamos a comenzar a sembrar en la gente actos de bondad, actos de gentileza. Vamos a comenzar a bendecir sus vidas. Vamos a comenzar a quebrantar las estructuras del diablo. Vamos a romper las artimañas del diablo. Vamos a comenzar a allanar el camino, a caminar de la mano con Cristo y a tener nuevas victorias. Amén. ¿Estamos dispuestos? Número siguiente, evalúe las relaciones interpersonales que usted tiene. ¿Cómo son sus relaciones? ¿Son relaciones saludables o son relaciones que no son saludables? Número 3, aprenda a escuchar la voz de su conciencia. Cuando su conciencia le dijo que usted se equivocó, se equivocó. No negocie con su conciencia, que a veces somos expertos negociando. No, pero es que si él no me hubiera dicho, yo no. Nos ponemos a negociar con nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces decimos, no, lo que voy a hacer es que le voy a quitar la aplicación de ley del hielo que le había aplicado, le voy a hablar. Y ya cuando la otra persona le habla, se siente libre, como que ya todo se libró. Es que esto no se trata de romper el hielo, esto se trata de pedir perdón y de sanar. ¿Cuántos están conmigo? Entonces diga conmigo, a partir de hoy voy a aprender a pedir perdón en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces no tenemos que evadir la crisis que provocamos. Tenemos que enfrentarla y tenemos que comenzar a actuar de manera correcta. ¿A cuántos de aquí les gusta que le pidan perdón cuando alguien le ha fallado? ¿Sí? Nos gusta que no queremos sanar. ¿Y por qué a usted no le gusta pedir perdón? A veces no pedimos perdón porque sentimos que la gente mira esto como debilidad, cuando en realidad pedir perdón es una fortaleza, es una virtud de Dios que le fue sembrada, es parte del carácter de Dios que nos ha sido dado, el carácter bíblico. Amén. Amén. Número siguiente, aprenda a elegir la verdad antes que la mentira. Usted sabe cuándo ha hecho mal, ¿sí o no? Sí, hombre, es que la conciencia no lo deja tranquilo. Dios no lo deja tranquilo hasta que lo lleva a reconocer que usted hizo mal. Entonces, escoja la verdad antes que la mentira. Amén. ¿Sabe? Hay momentos en los que el Señor me ha llevado a pedir perdón muchísimas veces.
Y a veces digo yo creo que voy a cansar a la gente de pedir perdón, pero es que es un ejercicio. Y en la medida que yo me voy ejercitando, yo voy ganando autoridad, voy creciendo en carácter, voy creciendo en la vida en el Espíritu, en la vida en el Señor. Amén. Porque dice la palabra que aquel que se humilla será exaltado. Aquel que se humilla será exaltado. Entonces, elijamos la verdad antes que la mentira. No busque paliativos para sus soluciones. Hay gente que busca darle regalos con aquel que se equivocó para sentirse bien, para sentirse perdonado. El mejor regalo que usted le puede dar es el perdón. Perdóname, me equivoqué, actué mal. Y con esto es importante que entendamos también que se trata de pedir perdón, no disculpas. La Biblia dice perdón. Es que hay algo fuerte en esa palabra, perdón. Disculpas cualquiera lo dice. Disculpame, pero cuando es perdón uno lo siente como más fuerte, como que arranca de raíz, ¿sí o no? Entonces no vamos a pedir disculpas, vamos a pedir perdón. Amén. Número siguiente: no tengas temor de hacer lo correcto, no tengas temor de mostrarte reflexivo y de asumir la responsabilidad en el asunto. Sí, no tenga temor de eso. Hay gente que me ha dicho, mira, es que yo no he visto a alguien tan así como el pastor, dice, como quién. Porque cuando yo me equivoco, voy ahí humillado, reconozco, porque si no, entonces no voy a poder seguir creciendo. Si nosotros estamos evadiendo todo el tiempo eso en lo que hemos actuado mal, entonces vamos a estar siempre en un mismo escenario, cuando Dios nos quiere llevar a otra escalera, nos quiere llevar a otra dimensión, nos quiere llevar a crecer aún más. Dice el Señor, quita la tranca, quita el estorbo, arranca el candado, tienes la llave es el perdón. Humíllate, dice el Señor, y pide perdón. Y número 3, ya hablamos de dos aspectos importantes en los que nos vamos a ejercitar en el carácter. ¿Cuál dijimos? Número 1. Estamos en clase. Número 1, piensa antes de actuar. Número 2, no le eche la culpa a los demás de sus errores. Por eso traiga su libreta, porque a veces esto no falla. Apuntemos. Entonces, número 3, otro ejercicio de carácter que nosotros tenemos que tener es reconocer la autoridad. Diga conmigo, reconocer la autoridad. Vamos a ir a la palabra, a Romanos capítulo 13, del versículo 1 al versículo 2. Romanos capítulo 13, del versículo 1 al versículo 2. Lo tenemos. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, en estos pasajes bíblicos, Dios nos habla claramente que a todos nosotros nos ha dado autoridades a las cuales les tendremos que rendir cuentas. Hoy les traigo noticias muy importantes. Por muy viejo o por muy joven que usted sea, siempre habrá una autoridad a la que usted le deba rendir cuentas. ¿Cuántos están de acuerdo? Sí. En su trabajo usted le tiene que rendir cuentas a su jefe, en su iglesia a su pastor, en su casa a sus padres. Usted tiene que rendir cuentas en todo lugar. Amén. Entonces, las autoridades han sido establecidas de parte de Dios y tenemos que tener presente como ejercicio de nuestro carácter que nuestras autoridades han sido puestas por Dios y que como tales van a establecer reglamentos, lineamientos, dirección y disciplina. Ay, esta parte de la disciplina es la que no nos gusta mucho, ¿verdad?
Y entonces nos encontramos con hijos que cuando el padre los castiga, no, vos no sos mi papá, porque lo castigó. No le gusta la disciplina, pero le gusta ser rebelde, malcriado, desordenado. ¿Cuántos padres aquí ejercen autoridad? Diga conmigo: Dios Todopoderoso, ayúdame a ser una autoridad conforme a tu corazón, a establecer reglas, a traer dirección, a traer disciplina, a traer orden a mi casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora bien, mis hermanos, para que la autoridad pueda funcionar de una manera correcta, esta tiene que estar sometida a Dios. Porque si usted va a ser una autoridad descabezada, o sea, sin principio y fundamento, usted va a estar más bien quebrantando, destruyendo relaciones y fracturando la familia. Cuando usted tiene una autoridad que está centrada en Cristo, usted va a tener una autoridad que alimenta, que nutre, que sustenta, que fortalece, que da vida, que brinda confianza, que une relaciones. Esa es la autoridad que Dios ha establecido. Amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que comprender, hermanos, que siempre vamos a tener a alguien que rendirle cuenta, y este debe ser un ejercicio de carácter para nosotros, porque por lo general al ser humano no le gusta que le den órdenes, pero resulta que tenemos que acostumbrarnos a que se nos den órdenes. El Señor no da órdenes, sus mandamientos son órdenes que tenemos que cumplir, ¿sí o no? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a recibir órdenes, a recibir mandamientos, porque las autoridades han sido establecidas ¿para qué? Para ponernos un límite, para que no nos sobrepasemos, para que no nos salgamos de los límites que deben de estar establecidos. Amén. Los padres no quieren que los hijos se tuerzan, los pastores no quieren que las ovejas se descarríen, los jefes no quieren que los empleados estén actuando de manera equivocada para dañar a la empresa. Entonces la autoridad es necesaria para corregir, direccionar y para traer visión, dirección. Muy bien, entonces mis hermanos, podemos ver en la palabra del Señor que los que se rebelaron contra Moisés y Aarón fueron tragados por la tierra. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: no, si es que esto Dios no solo habla con ellos, también con nosotros también podemos ser autoridad. Pero cuando Dios escogió una autoridad, respete esa autoridad. Amén. Usted debe de respetar la autoridad en su casa, usted debe de respetar las autoridades en la iglesia y debe de respetar las autoridades en la nación. ¿Por qué? Porque las autoridades han sido establecidas por Dios, y este es un ejercicio de carácter muy importante para nosotros, amada iglesia. Tenemos que acostumbrarnos a recibir órdenes y a recibir mandatos para que podamos crecer. Ese es un ejercicio poderoso que nos va a posicionar. Entonces, tenemos que saber cuál es nuestra posición y cuál es la posición de nuestra autoridad. Porque cuando no reconocemos autoridad, entonces queremos romper y queremos quebrantar esas barreras y queremos barrer incluso con la autoridad. ¿Cuántos han escuchado que hay personas que le hablan a sus autoridades y le dicen: es que vos no sos nadie, es que quién sos vos para decirme estas cosas? ¿Quién se cree este? Dicen, porque hablan irrespetuosamente. Diga conmigo: renuncio a la rebeldía. Renuncio, y a partir de hoy voy a reconocer mis autoridades, las voy a respetar y voy a asumir el orden, el mandamiento y la dirección que por ellas está siendo establecida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Sabe qué asunto importante surge de todo esto? Ya estoy terminando. Algo importante que surge de todo esto: si usted asume la responsabilidad de sujetarse a sus autoridades, usted está abonando para que luego usted pueda ejercer una autoridad responsable. Amén. Entonces, cuando nosotros, en un principio de autoridad,
Si usted reconoce autoridad, usted va a poder ejercer autoridad. Amén. Entonces reconozcamos autoridad para que seamos autoridades responsables en un futuro, porque resulta que siempre vamos a recibir lo que cosechamos. Siempre vamos a recibir aquello que hemos sembrado. Es por eso que como parte de nuestro crecimiento siempre vamos a tener que aprender a reconocer el freno de nuestras autoridades. ¿Usted ha visto el freno que le ponen a los caballos? ¿Verdad? Para decirle hasta aquí. Entonces, nosotros no somos caballos, no lo estoy comparando. Solo estoy diciendo que tenemos un freno por parte de nuestras autoridades, ¿verdad? Y hay momentos en los que nos van a decir, no, alto, pare, no es por aquí, no es por donde usted cree, es por acá. Amén. El mayor problema que nosotros tenemos muchas veces es que nos gusta mandar, pero no nos gusta que nos manden. Tenemos que familiarizarnos con todo esto. Son parte de los ejercicios de carácter en los cuales nosotros tenemos que crecer. Finalmente, reconozcamos a Dios en su autoridad plena. Reconozcamos su autoridad soberana. Cuando Dios manda algo, nadie le puede decir que vaya por otro lado. Usted debe sujetarse a la autoridad soberana de Dios. Usted debe sujetarse a la autoridad veraz de Dios, que es la autoridad de su palabra. Nadie le puede decir que vaya en contra de la Escritura. Y finalmente, la autoridad de la conciencia. Nadie le puede ir o nadie le puede exigir que usted viole su conciencia. Amén. Entonces las autoridades tienen que respetar estos tres niveles de autoridad que no le corresponden al hombre, son netamente de Dios. La autoridad soberana, la autoridad veraz, que es la palabra, y la autoridad de la conciencia. Amén. De esta forma vamos a poder ejercer correctamente la autoridad. Quiero decirle algo, someternos a nuestras autoridades también es una bendición, de la cual nosotros vamos a participar. Aunque no querramos, mis hermanos, tenemos que comenzar a dar pasos para que podamos ser personas ejemplares y podamos ser verdaderamente hijos de Dios, ¿verdad? Que obedecen a las autoridades superiores. Esto nos va a llevar a tener un nuevo nivel de crecimiento espiritual. Termino con esto. Muchas personas no han llegado al lugar que deben de llegar precisamente porque no han respetado a sus autoridades y han querido ir por encima de ellas. Quiero decirle otra cosa: cuando usted respeta autoridad, usted va a entrar por puertas de reyes, usted va a entrar por puertas poderosas, por puertas sobrenaturales. Porque siempre necesitaremos de una autoridad que nos conduzca y que nos muestre cuál es el camino. Amén. Yo, por ejemplo, estoy sujeto a mi pastora. Lo que ella determine en la congregación, yo también lo voy a asumir. ¿Por qué? Porque esta autoridad que se estableció en el lugar es una autoridad que fue establecida de parte de Dios y yo no puedo ir contra lo que Dios estableció. Amén. Ahora, si hay una autoridad que está torcida, obviamente usted no se va a sujetar a una autoridad torcida. Amén. Pero aquí estamos regidos por la autoridad de la palabra. Amén. Entonces, diga conmigo: Dios Todopoderoso, enséñame a respetar mis autoridades y a ejercitarme en ello. Quiero aprender a recibir órdenes. Quiero aprender a someterme y quiero crecer de tu mano para que yo pueda ser también una autoridad respetable y que manifiesta autoridad en Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. A manera de resumen, para que lo llevemos fresco, ¿cuáles son los 3 ejercicios de carácter que vamos a aplicar?
Número 1, piense antes de actuar. Número 2, no le tire la chicola a alguien la bola, ¿verdad? La responsabilidad, usted asuma su responsabilidad en el asunto. Número 3, reconozca las autoridades. Estos son ejercicios, hermanos, de carácter poderosos que nos van a ayudar a estar listos para la venida de Cristo. De lo contrario, tendremos manchas en nuestros agapes, tenemos manchas en nuestros vestidos. Y Dios viene por una iglesia sin mancha, sin contaminación, sin arruga, una iglesia que muestra a Jesús. ¿Cuántos son esa iglesia? Amén. Amén. Cierra sus ojos por un momento, quiero que oremos. Oremos y meditemos. Medite en esta palabra que Dios le ha entregado el día de hoy. Quizá usted no había estado actuando en base a estos ejercicios de carácter que tienen que ser aplicados. Y es el momento oportuno para decirle: Señor, reconozco que te he fallado y que he actuado mal. Quiero en esta oportunidad pedirte que me limpies con la sangre de Cristo y que me redimas completamente, me limpies. Y quites, Señor, mi culpa y quites de mí la mancha, la arruga, en el nombre poderoso de Jesús. A partir de hoy, Señor, enséñame a pensar antes de actuar. Enséñame también a asumir mis responsabilidades y también enséñame a reconocer las autoridades en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Queremos ser más como tú, Señor. Guíanos a toda verdad, en todo momento y cada día de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Bien, nos vamos a preparar para adorar al Señor. Hermano Manfredo pasa, ¿verdad? Juntamente con su esposa, y vamos a recibir en este momento, ¿verdad? Reciba su sobre para que pueda usted depositar su ofrenda y su diezmo y podamos orar. Dios les bendiga, hermanos. Nos preparamos poderosa palabra, ejercicios del carácter. Poderosa palabra hemos recibido de parte del pastor José. Pongámosla en práctica cada uno de nosotros. Nos va a llevar a ser mejores personas, a que nos salgan mejor las cosas. Y vamos a prepararnos con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Y pues yo les puedo testificar que Dios es bueno, que Dios es fiel. Y nosotros desde que llegamos a los pies de Cristo, hemos aprendido que hay que darle a Dios lo que es de Dios y no quedarnos con eso. Y hemos visto la mano de Dios, hemos visto su fidelidad. Y voy a repetir este versículo que lo tenemos que tener en mente siempre. Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a ponernos de pie para orar por esas ofrendas, por esos diezmos. ¿Estamos listos? Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, papá. Tú eres bueno en todo tiempo, Señor. Padre, yo te presento, Padre. Y oro por mis hermanos, Padre, por las ofrendas, por los diezmos que estamos por depositar aquí en el altar, papá. En el nombre de Jesús, papá, yo te pido que tú bendigas a cada familia, a cada hermano, a cada hermana, a cada familia aquí representada, papá. Que tú traigas provisión, papá.
que tú los sorprendas de manera extraordinaria, Señor. Que tú, Padre, puedas suplir todas las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Bendice estas ofrendas, bendice estos diezmos, Padre. Te los presentamos y te los consagramos a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.